Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos al vídeo de preguntas y respuestas número 12. Bueno, yo creo que ya lo sabéis, ¿vale? En este vídeo simplemente lo que hago es responder a las preguntas que me habéis formulado en la página de Facebook de digitalredforyou.com y habéis tenido un par de días para hacer todas las preguntas, así que vamos a responderlas. Vamos a empezar por la pregunta de Dani Donato. ¿Me recomiendas la Nikon D3200? Soy nuevo en fotografía. Saludos desde Argentina. Pues Dani, si te la recomiendo, pues supongo que si eres nuevo en fotografía no tienes ni idea de utilizar una cámara. Es decir, una cámara reflex, no una cámara compacta. Así que es una cámara que, por así decirte, puedes aprender con ella, porque tiene unos menús sencillos, tienes incluso un modo de ayuda, que tienes un botón que sale una interrogación, entonces te va explicando un poquito los menús. Al principio lo utilizarás más en automático y después poco a poco te recomiendo que vayas pasando al manual, pero sí, es una gama, por así decirlo, es de lo más bajo que hay hoy en día en fotografía reflex, ¿vale? En fotografía reflex amateur. Y creo que es una buena cámara para empezar, ¿vale? La siguiente es de Lixmo. Hola, tengo una Nikon de 3200, mira, la misma que le he recomendado a Daniel. Y un lente 70-300 manual, un trípode. Si fueras a comprar algo para equipar más, ¿qué comprarías tú? ¿Lente gran angular, grip, flash o qué equipo comprarías tú? Pero primero uno y después otro. Espero tu consejo. Pues mira, Ixmo, yo creo que con lo que tienes, que es una de 3200 y un 70-300, pone manual. No entiendo si es que es un objetivo que no tiene modo automático, que no tiene enfoque automático, o si es un objeto, o no sé a qué te refieres, la verdad. Pero me dices que tienes la de 3200, no me dices ningún objetivo. Es decir, tienes solo la de 3200. Si tienes la de 3200 con este objetivo, con el 70-300, pues tienes una cámara con un objetivo muy largo. Realmente esto se convierte en un 100, casi 400 milímetros, no, 420 milímetros. Entonces te recomendaría un objetivo más estándar, o bien una óptica fija, 50 milímetros 1.8, o una óptica pues como el 18-55 que puede venir en las cámaras. Pero voy a dar por hecho que tienes el 18-55, así que te recomendaría primero el 50 mm f1.8. En cuanto a otras más cosas como flash, grip y demás, el grip en esta cámara no tiene mucho sentido. Yo pensaba que no había, pero bueno, estas semanas, la semana pasada me preguntasteis también por lo mismo y resulta que sí que hay algunos, pero tienen que llevar un cable para conectarse al disparador remoto de la cámara y no creo que sean unos grips muy cómodos, es decir, no tienen todas las ventajas que puede tener un grip al uso normal que pueden tener otros cuerpos. Entonces yo te recomendaría antes que le compres a cualquier otra cosa simplemente un objetivo, un 50 milímetros fijo 1.8, ¿vale? Que te va a permitir hacer retratos con un desenfoque en el fondo muy marcado y son objetivos que realmente son muy interesantes, que realmente te puede dar un pequeño salto en la calidad de la fotografía. La siguiente es de Carlos Duro. ¿Qué reflex recomendarías para un chaval con experiencia en la fotografía, pero siendo su primera reflex, aunque sepa manejarlas? ¿La Canon 600D o la Nikon D3200? Gracias por hacer esto y un saludo. Pues Carlos, realmente son cámaras muy similares. Hay gente que te va a decir, oye, la 600D de Canon es una gama que está por encima, porque es decir, lo equivalente en Nikon sería una de 5100. Pero no lo creo, ¿vale? Realmente creo que la 600D y la de 3200, aunque la 600D sea una gama superior, están muy a la par, porque la de 3200 ha salido después, es una cámara más moderna. Incluso yo te diría que la de 3200 tiene cosas que me gustan mucho, como la conectividad Wi-Fi, mejoraron mucho o puede llegar a unos ISOs bastante altos sin un gran ruido. Yo creo que la de 3200 es una cámara que está bien, y por precio yo creo que la vas a encontrar similares, así que yo te diría que la de 3200. La siguiente es de Café Cuchi Chalice. Hola David, quisiera que me sacaras de una duda. Las tablas que hay en internet para conseguir la hiperfocal, ¿se usa por igual en cámaras APS-C y full frame o hay para cada formato? Saludos desde México, gracias. Pues mira, yo creo que, no sé si en el cálculo de la distancia hiperfocal ya tenías que poner la cámara, yo creo que era la constante, la cámara, si no recuerdo mal. Pero de todos modos, debería ser el mismo y te explico por qué. Porque al fin y al cabo, el sensor lo que es un tamaño más grande o más pequeño, pero la luz tiene que caer en el mismo plano. Es decir, da igual el tamaño que tengas del sensor, que la luz siempre va a salir enfocada en el mismo plano de la cámara. Si cogéis una cámara reflex, por ejemplo, no me pones tú aquí, bueno, no me pones cuál es, pero vais a ver aquí arriba que sale un circulito con una raya. Eso es el plano focal, eso es donde está colocado el sensor. Entonces, eso es igual en todas las cámaras, por así decirlo. Y la distancia hiperfocal es algo que depende del enfoque.
Así que puede variar algo, pero yo creo que más dependiendo de la cámara, dependiendo de esta distancia que te comento, que haya desde la montura hasta el plano focal, depende más de eso que de que sea una cámara full frame o APS-C, ¿vale? Pero ya te digo, en las aplicaciones que os comenté en otro preguntas y respuestas, que eran aplicaciones que os calculaban esto, que yo creo que en todas las que vi tenías que introducir el modelo de cámara en concreto que era. Así que yo te diría que no, realmente no creo que tenga que ver eso. Tiene que ver otra cosa que es la distancia que haya desde el objetivo, desde que encajamos el objetivo hasta el plano focal de la cámara. Pero ya te digo que al fin y al cabo el círculo de confusión que crea el objetivo y demás es igual. Solo que en una cámara PSC, de toda la sombra que hace el objetivo, cogemos un trocito más pequeño y la full frame un trocito más grande. Pero el enfoque es el mismo. La siguiente es de Camilo López. Hola David, quiero comprar una cámara para... Uy, se me cerró. Para hacer videoclips, fotos de eventos como bodas y cumpleaños. Para cubrir eventos en general, disculpad que se me cierra esto. Quiero saber si me sirve más una Nikon D3200 que una Canon T3 y muchas gracias. Pues Camilo, yo me habrás visto en muchos vídeos que yo siempre para fotografía profesional recomiendo cámaras que sean full frame, ¿vale? Como más calidad vas a conseguir. Criticadme si queréis, pero yo es lo que creo, yo es como lo siento, ¿vale? Ahora, entre una y otra, pues la E3200 es un poquito más reciente. Para vídeo hay mucha gente que recomienda Canon, pero yo no he acabado de ver exactamente el porqué. Yo utilizo Canon, pero luego ya más adelante os lo diré, pero no por nada en concreto. Es decir, hay gente que dice que el vídeo da mejor calidad en Canon, no sé si por los tonos, pero yo en fotografía no creo que haya diferencia. Mucha gente me lo pregunta, en el Photo World de este fin de semana me dijeron, oye, Canon o Nikon, realmente da igual, o sea, cómprate una cámara. Bueno, cómprate o consigue una cámara. Pero que da igual que sea Canon, Nikon, Sony, siempre que sea reflex, que puedas controlar la cámara de forma manual, que... Ahora, en cuanto al vídeo, pues que sea 1080, que pueda grabar X fotogramas por segundo, que en esto van a estar las dos iguales. Y luego sí que puede ser, porque tú ten en cuenta que cuando haces una fotografía en RAW, el archivo que tú tienes sale bruto del sensor, es decir, sale bruto sin pasar por el procesador de imagen, tanto en Canon como en Nikon como en cualquier otro. El vídeo no, el vídeo, como no se graba vídeo en RAW en estas cámaras, que aunque creo que se podría, lo que pasa es que el vídeo ya sale por el procesador de imagen, es decir, la cámara ya afecta al vídeo, ya está comprimiendo el vídeo. Entonces, decirte que para Canon puedes instalar software libre como Magic Lantern, cosa que para Nikon no. Este software está bien sobre todo para controlar el audio, ¿vale? Yo lo utilizo más que nada por el audio, yo lo tengo montado en esta cámara que veis, pero por controlar mejor el audio, el volumen de entrada de audio, etcétera. Pero no realmente... Si es para vídeo, yo a lo mejor sí que te recomendaría la Canon por esto del Magic Lantern. Para fotos, te diría que da igual, ¿vale? Lo que tendrías que hacerte es con buenas ópticas. Y ya te digo, yo personalmente creo que estás en las gamas más bajas de fotografía, es decir, vas a comprar la cámara reflex casi más sencilla que hay en el mercado para intentar sacarle un rendimiento económico. No lo sé, ¿vale? Pero si la foto no tiene que ver que la cámara sea full frame o no para tener un buen ojo fotográfico, pero sí que te va a ayudar a tener un equipo con algo más de calidad. La siguiente es de Carlos Belizario. Hola, ¿alguna alternativa para las pilas alcalinas que se usan en los flashes? Quiero comprarme un flash y no puedo estar todo el tiempo comprando pilas, en mi país resultan bastante costosas, las buenas. Pues mirad, soluciona eso esto, cargador de pilas, con pilas recargables. No lo tengo aquí, dejadme un segundo que lo voy a coger, mirad. Yo en concreto utilizo unas pilas que son realmente buenas. No quiero hacer publicidad, pero bueno. Bueno, luego me diréis que tengo por ahí todo con cosas con carteles de Canon, etcétera. Es un cargador de pilas de la marca Sanyo, ¿vale? Este cargador carga las pilas Eneloop, que son unas pilas muy buenas. En concreto hay unas pilas Eneloop, que son las pilas blancas, que están bastante bien, ¿vale? Que te garantizan que no pierden un X porcentaje de carga en los 3 primeros años, etcétera. Y luego Sanyo tiene esta gama de la serie Eneloop, que es la serie Triple X, como Vin Diesel, que realmente tienen... No es que tengan más potencia, porque yo creo que son 2100 miliamperios, pero sí que 2400 miliamperios. Y yo, si os digo, soy sincero, cuando hago eventos y hago fotografía de bodas o algún reportaje y tal, no es que utilice mucho el flash y procuro siempre no dispararlo, por así decirlo, no muy potente el flash. Y sin problema me pueden durar estas pilas, no sé, 100 disparos de flash, incluso más. Yo muchas veces hay en eventos que ni cambio estas pilas. Siempre las suelo descargar después de cada uno, por si acaso, pero bueno,
Esto en concreto, cargador con estas pilas, que son de una calidad, yo creo que son de las mejores pilas que hay en el mercado recargables, puede estar en torno a los 40 euros. Con las pilas normales unos 20-25 euros. La siguiente es de Johnny Eduardo. Hola David, he visto que muchos fotógrafos de estudio, al realizar un disparo desde su cámara, automáticamente transfieren la imagen a un PC o a un laptop. ¿Cómo logran esto? Ya que no lo he podido lograr con mi D7100, y luego pone entre paréntesis, esta función me la dará el WU1A o cuál es su función de esto. Pues, Johnny, esto realmente es un software. Yo es que lo siento, pero en estas cosas de Nikon estoy un poco más pez porque no he trabajado tanto con Nikon en el sentido de hablar con ellos o trastear mucho sus cámaras y demás. Cuando he podido manejarlas y esto, no he llegado a instalar software, etcétera. Pero Nikon tiene software que hace esto. Yo juraría que lo tiene. Ahora, lo que no sé es si lo cobra aparte o si lo suministra con la cámara. Canon lo suministra con la cámara, es decir, tú puedes enchufar la cámara al ordenador y disparar desde el ordenador, ¿vale? Entonces cargas la imagen en el ordenador. Lo que puedes hacer con el WU1A, este que me comentas, es acceder a las fotos de la cámara. Es decir, tú harás la foto de la cámara normal y a través de Wi-Fi te vas al ordenador, metes una dirección IP en tu buscador, que es la IP de la cámara, y puedes ver las fotografías. Pero no disparas directamente desde el ordenador, aunque también puedes hacerlo, ¿vale? Puedes entrar y hacer un disparo remoto desde el ordenador también con este adaptador. No sé si Nikon lo habrá deshabilitado, esta opción en este modelo al tener este adaptador, pero debería haber un software, yo juraría que estoy seguro que tiene que haber un software por parte de Nikon que lo haga, aunque a lo mejor lo cobran aparte. Enchufarás el cable USB al ordenador de la cámara y con esto lo hará. La siguiente es de Alfonso González López. Buenas David, tengo una Canon 650D y como tú dices saco todas las fotografías en RAW, pero tengo un problema. Cuando las quiero visualizar en otro programa, como por ejemplo en el Picasa sin haberlas revelado con Lightroom, me salen con un velo violeta por encima. He probado en varios ordenadores y me pasa lo mismo, gracias. Muy buenos tus vídeos, sigue así. Pues Alfonso, seguramente lo que te pase es que te pueden pasar dos cosas. Una, que Picasa no consiga abrir una fotografía en RAW porque realmente no es una fotografía. Un archivo en RAW es un archivo bruto que da una cámara, es por así decirlo, como el negativo. Tú cuando tenías un negativo no podías verlo, así no lo revelabas. Pues pasa un poco igual. Hay software que tiene los códecs para poder abrirlo y él hacer la conversión de este archivo, al igual que puede hacer, por ejemplo, Lightroom. Cuando hablamos de software como Picasa y etcétera, no sé si él mismo tendrá un módulo que reconoce los archivos RAW o si coge el códec de Windows. En el caso de que coja el códec de Windows es posible que no tengas el códec actualizado de Windows. Esto lo buscas en internet y en la página de Microsoft puedes descargarte el códec o puedes actualizar el códec de tu sistema operativo para que éste lo reconozca. Mira a ver si en el explorador te salen bien. Si cuando abres una fotografía normal con el explorador te sale bien, es cosa de Picasa. Entonces tendrás que hablar con Picasa, no sé si tendrán alguna actualización o algo. Si en Windows ya lo ves con el velo morado, seguramente se trate de un problema general de todo el sistema operativo, es decir, que tengas que actualizar ese códec de cámara RAW. Cuando actualices ese códec, pues seguramente Picasa te lo coja. Si Picasa no te lo coge y en Windows lo ves bien, pues entonces ya es una cosa más interna de Picasa. La siguiente es de Joaquín Fuentes Fernández. Hola, tengo una cámara PSC Canon y el 1855. Mi duda es si comprar un todoterreno o un tele, o algo como un 18-105, que sería algo intermedio. Busco calidad, y no me digas que depende de para qué lo quiera. Lo quiero para todo. Pues estoy hecho un lío y no me aclaro. Me he leído un montón de comparativas y no me sacan de dudas. Si tienes algo que preguntarme, aquí estoy. Pues mira, Joaquín, es que si no sé lo que vas a hacer con el objetivo, si no sé para qué lo quieres, pues lo mejor es que tengas un objetivo muy versátil, es decir, un todoterreno. 18-100, en Canon sería un 18-135 o un 18-200. Pero es que si haces fotografía de noche son objetivos poco luminosos. Si haces fotografía de día, pues a lo mejor te pueden ir bien. Pero en cuanto haya menos luz, pues ya tendrás que estar tirando un poco más de ISO, etc. Si quieres algo que sea un poquito más largo que el 18-55 y no te quieres tampoco complicar mucho la vida, yo te voy a dar tres opciones, ¿vale? Una más o menos económica, otra medianamente económica y la otra algo cara. Mira, Canon tiene un 17-55 milímetros, que es para cámaras APS-C, es decir, para tu cámara, con una luminosidad muy grande, con una luminosidad de 2.8, creo recordar. Este objetivo no es que sea muy largo, pero tiene una gran calidad.
estamos hablando de unos 800 euros. Realmente tienes la misma distancia que tienes ahora, pero con más luminosidad, ¿vale? Punto. Pero es caro y es muy bueno. Si no te quieres gastar tanto dinero, tienes otra opción prácticamente igual en Tamron, que es el 1755 de Tamron, que está en torno a los 400 euros y también es 2.8, ¿vale? Hasta aquí hemos tratado solamente tu problema de luminosidad que tienes con el 1855. Si no es por luminosidad, es por distancia, pues ahora te doy dos opciones, que es el 18270, por ejemplo, de Tamron, o el 18250 de Sigma, que van estabilizados en torno a los 500 euros, o bien te puedes ir a un 18200 de Tamron sin estabilizador, que son objetivos con un enfoque más lento y sin estabilizador de imagen, dan algo más de guerra, pero si es solo fotografía de día, creo que tampoco tendrás mucho problema, que están en torno a los 200 euros, incluso un poquito menos lo podrás encontrar, ¿vale? Así que ya te digo, algo muy barato, 18200 de Tamron sin estabilizador, algo un poquito mejor con estabilizador de imagen, 18200 o el 130 o el 18135 de Canon, que también lleva estabilizador. Perdona, me he hecho un lío. O sea, te había dicho, barato el 18200 de Tamron sin estabilizador, ¿vale? Unos 200 euros. Luego, en el siguiente paso tenemos el 18135 de Canon, que se lleva estabilizador, que está en torno a los 400-500 euros. Y por el mismo precio tienes el Tamron 18270 Piezo Drive, también con estabilizador. Y luego una opción algo más luminosa, pero dentro de tu distancia, sería los Tamron, el 1755 o el Canon 1755 2.8 de la serie L. La siguiente es de Francisco Javier Subías Teresa. Hola David, esta es la primera vez que escribo y tengo una duda acerca de la estrategia de marketing entre Canon y Nikon, en lo que viene a ser el tema de resolución en megapíxeles. En la misma gama, Canon ofrece 18 megapíxeles y Nikon 24. Por ejemplo, sé que la resolución no es lo más importante, pero en este caso, ¿qué es mejor? ¿Una Nikon D5200 con 24 megapíxeles o una Canon 650D con 18 megapíxeles? Mis dudas son respecto al ruido que pueden dar ambas por la diferencia en densidad de píxeles. Saludos y siga así. Te lo curas mucho. Pues Francisco, la densidad de píxeles sí importa. Es decir, el tamaño siempre importa y la densidad de píxel, que es el tamaño del píxel, también importa. Pero no es una diferencia muy grande. Es decir, estamos hablando de 6 megapíxeles. No es algo tan grande como para que se llegue a notar la diferencia. Es decir, una imagen al mismo ISO te va a dar casi el mismo ruido en la D5200 que en una 650D. Por eso no te preocupes. Ahora, ¿qué es mejor una u otra? Pues al igual que no afecta mucho la densidad de píxel, creo que tampoco tiene sentido decir que una cámara es mejor por tener 6 megapíxeles más. Antiguamente, es decir, cuando teníamos cámaras de 5 megapíxeles, sí que había mucha diferencia entre 5 y 11, por ejemplo. Eran 6 megapíxeles, pero era un porcentaje muy alto, era un poquito más de la mitad. En este caso es un 30% más, pero ya una fotografía de 18 megapíxeles te permite hacer una fotografía enorme. Son fotografías ya muy grandes que no están tan limitadas. Sí que a lo mejor te ayuda a tener un poquito más de resolución en algún recorte, pero yo creo que la diferencia entre una 5200 y una 650D tiene que ver con aspectos tecnológicos no tan relacionados con la fotografía, sino más o bien con el vídeo o con los gadgets, con el tema de wifi, etcétera, ¿vale? Pero no... Yo creo que cualquiera de las dos te van a dar un buen resultado en cuanto a lo que tienes miedo, es decir, no te van a llamar la atención ni por el ruido ni por nada de esto, es decir, eso es prácticamente lo mismo. La siguiente pregunta es de Diego Tesouro Ojeda. Consejos para usar un 50mm 1.8 en una Nikon D3100. Pues consejo, utilizarlo siempre lo más abierto posible, es decir, 1.8, 2.0, en ese rango, ¿vale? Sobre todo al principio porque te vas a acostumbrar muy bien a disparar con una luminosidad muy grande y después te será más fácil manejarlo a un 2.2, a un 2.8. Y aprender a utilizar los puntos de enfoque de vuestras cámaras. Cuando estás disparando con 1.8 y tienes una profundidad de campo muy pequeña, no puedes disparar fotografías enfocando, después cambiando un poco el encuadre y disparando, porque se te va a ir de foco, ¿vale? Es muy pequeño la profundidad de campo. Así que aprende a seleccionar el punto de enfoque que mejor te venga. Es decir, pues tú encuadra, después pulsa el botón de seleccionar punto de enfoque, busca en el visor el punto de enfoque que mejor te viene, márcalo y enfoca ya una vez casi tengas el encuadre. Puedes moverlo nada, un poquito, pero muy muy poquito, porque enseguida vas a notar que se te va a ir de foco. La siguiente es de Ernesto Zelaya. Hola David, me gustaría que me recomendaras alguna lente fija 1.8 de Nikon, que no sea tan cara y que sea de buena calidad. De preferencia un 35mm para la Nikon D3200, pensando también, David, disculpad, es que la coma no está puesta en el sitio. Es decir,
¿Qué quieres que te recomiende? Una lente fija que sea 1.8 y preferiblemente 35 milímetros. Vale. Y pensando también que en un futuro me puedo hacer con una cámara full frame, pero no incurrir en gastos de comprar otra lente para la cámara full frame, sino que sea una óptica compatible la full frame y para la Nikon de 3200. Gracias, saludos desde El Salvador. Pues Ernesto, que te sea compatible el 35 mm 1.8, es que no hay más. No es caro, no sé si cuesta alrededor de 300, 400 euros aquí en España y es la mejor opción. Tienes alguno de Sigma, pero que ya no valdría para full frame, ¿vale? Que es el 35, en full frame te va a viñetear, funciona, pero viñetea. Y poco más. Ha sacado otro Sigma hace poco, pero que es caro. Cuesta unos 800, 900 euros. Así que yo te diría el Nikon 35mm 1.8 de la serie G, si no recuerdo mal, ¿vale? La siguiente es de Q Hernández Jorge Luis. Bueno, esto respondía a... Es una respuesta a la pregunta de Ernesto. La siguiente es de Mauro Erazo Restrepo. Hola David, ¿sabes de algún objetivo gran angular de buen precio que recomiendes? Para Canon, gracias por tu labor. Pues un buen objetivo gran angular de buen precio, es que gran angulares de buen precio no hay. Realmente son algo caros. Tienes la marca Samillar. Samillar hace objetivos que son realmente baratos, estamos hablando de 200, 300 euros, y hace ópticas de 8 milímetros, de 9 milímetros y medio y estas cosas. Estos viñetean, ¿vale? Luego creo que tiene alguna opción también que no viñetea. Pero si quieres una óptica de un poquito más de calidad, te recomiendo, por ejemplo, los Tokina 1116, alrededor de 500 euros, los Tamron también 11 o 1022, Sigma 1024, todos estos están en torno a los 500, 600 euros aproximadamente, ¿vale? Y son ópticas que están bien, no son grandes ópticas, pero como angulares están bastante bien y son objetivos de en torno a los 500, 500 y pico euros. Ya te digo, si quieres algo más económico, te tendrías que ir a Samyang. La siguiente pregunta es de Jesús Aguilar Sánchez. Hola, ¿cómo ves la Nikon D7100 para espectáculos? Pues Jesús, es una buena cámara, ¿vale? Es casi la APS-C, o por no decir la APS-C más alta de gama que tiene Nikon. Y la única pega que puede tener es eso, es que es APS-C, pero no es mala cámara. Lo bueno es que para espectáculos, al ser APS-C, te va a multiplicar la distancia de objetivo, es decir, con un 300 milímetros vas a tener un 420 milímetros y eso te va a venir bien. Realmente hay muchos profesionales que utilizamos estas cámaras APS-C para poder acercarnos un poco más allá, para tener un poquito más de velocidad de fotogramas por segundo que en modelos full frame. Son cositas que tiene una cámara APS-C por sus particularidades y que intentamos aprovechar para nuestro tipo de fotografía. Pero bueno, para espectáculos no es una mala cámara. Además, al ser una cámara ya de una cierta calidad, puedes subir la sensibilidad bastante sin que esta te perjudique mucho. Aunque deciros que este domingo, en el photowalk que hice en el Parque del Retiro de Madrid, una de las personas que vino trajo una de 7100 y me sorprendió ver, porque no lo conocía, que tiene modos de escena, pero modos de estos llamados mágicos o en miniatura y este tipo de cosas, lo cual no me gustó mucho, ¿no? Porque me parece una cámara de una calidad o dirigida a un usuario algo avanzado y este tipo de filtros no esperaba verlos en una cámara como la de 7100, pero bueno, me sorprendió un poco, la verdad. Pero de cualquier modo es una buena cámara. La siguiente es de Javier Acosta Cairos. Hola David, quería hacerte una pregunta un poco más personal. Estoy a punto de ser fotógrafo profesional y quería saber si la fotografía te da para vivir o tienes que tirar otros trabajos para llegar a fin de mes. Gracias y espero el vídeo. Pues Javier, si estás a punto de ser profesional, de verdad deberías haberlo o consultado antes o haberte informado antes. ¿Realmente la fotografía te da para vivir? Es una buena pregunta, ¿vale? Tal vez deberíamos hacer solo un vídeo hablando de las posibilidades que tiene la fotografía para poder vivir o para darte de comer hoy en día, para dar de comer a alguien hoy en día. ¿Cuál es el problema ahora de la fotografía? Y te lo voy a intentar resumir esto que te digo, que esta noche, seguramente, o a lo mejor mañana, veréis una nueva sección que he hecho en digitalreforio.com y a lo mejor sería un buen tema para tratar en esta nueva sección. Pero bueno, a lo que iba, Javier, te voy a hacer un pequeño resumen. Hoy en día hay diferentes problemas en la fotografía. Uno, que las cámaras en reflex hacen foto, hacen vídeo y que realmente no ocultan mucho, es decir, lo hacen a una buena calidad sin tener que llevar un equipo enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que el fotoperiodismo, es decir, antes iba un periodista acompañado de un fotógrafo a cubrir, por ejemplo, una noticia.
Hace poco, con la salida de los periódicos online, internet y demás, además los periódicos que querían hacer algo de vídeo, llevaban un fotógrafo, un periodista y además llevaban a alguien para grabar vídeos si la noticia lo merecía. Pero todo esto se ha resumido ¿en qué? En que ahora mismo mandan un periodista con una cámara de fotos DSLR y que haga un par de fotos y que grabe un vídeo y ya está. Y con una persona pues se ahorran las otras dos que tenían antes. Esto no pasa siempre, ¿vale? Pero es que es la tendencia del periodismo, es esta. Así que tenemos que aparcar un poquito el periodismo. Después tenemos el tema de la fotografía, por así decirlo, de eventos. O sea, la fotografía que puede llegar más al público en general, es decir, con la que vas a tratar más con la gente. Y esta fotografía está completamente invadida por cuñados, por primos, por no, tengo un amigo que tiene una cámara de fotos y me va a hacer las fotos, cosas de estas. Que después el 95% de todas esas personas que acaban aceptando los servicios profesionales de su cuñado de manera gratuita, se arrepienten por la calidad que al final tienen, pero bueno, es que contra esto no podemos hacer realmente nada. Así que la fotografía de eventos, espectáculos, etcétera, está un poco más complicado, pero puede ser que arañes algo. Pero lamentablemente dudo que lo suficiente para poder vivir de ello, al menos durante los primeros años. Cuando tengas ya, por así decirlo, un caché, cuando tengas una fama, cuando el boca a boca funcione, cuando se casen los primos o tengan la comunión los hermanos, pues a lo mejor ya sí que tienes un poco más de trabajo, pero sobre todo los primeros años es realmente muy complicado y sale muy poquito trabajo. Y aparte de ese tipo de fotografía, luego queda la fotografía comercial, fotografía de productos, fotografía para una tienda de ropa, fotografía para lo cual normalmente te hace falta un equipo muy bueno, te hace falta un nombre, te hace falta un estudio y tener un trabajo realmente bueno, etcétera, o simplemente muchas veces en tanto esto de moda como en el resto de cosas, tanto en periodismo, eventos y demás, están los amigos que ya se dedican a ello. Es decir, hay muchos profesionales que nos dedicamos a la fotografía y no creo que haya trabajo para todos. Y eso conlleva que a lo mejor muchos sí tengan mucho trabajo y está genial y me alegro mucho por ellos, pero que a lo mejor otros no tengan tanto trabajo y lo pasen un poco difícil. Ya te digo, los primeros años es realmente difícil vivir única y exclusivamente de la fotografía. Muy complicado. La siguiente pregunta es de Rubén Martín Rodríguez. Hola David, tengo dos preguntas. La primera, tengo una Nikon D5100 y quiero comprarme un objetivo macro. Me han recomendado mucho el Tamron 90mm f2.8. Es en el que estaba pensando. Rubén, o sea, yo te iba a decir directamente según leía tu pregunta. Y quería saber tu opinión sobre él. Ahora te la diré. Y si me lo recomiendas o tú te comprarías otro por ese precio. La segunda pregunta, quiero hacer fotos con mucho tiempo de exposición de día y claro está, me salen completamente blancas, aunque cierra al máximo el diafragma. Necesito un filtro para la cámara para este tipo de fotografía. ¿Cuál me recomiendas? Relación calidad-precio. Gracias. Empezamos por el final, Rubén. El filtro, un filtro de densidad neutra. ¿Qué te recomiendo? Pues si son exposiciones realmente largas de segundos, pues de densidad por 8, ¿vale? Incluso los filtros estos los puedes sumar. Hay a veces que puedes comprar un paquete que vienen varios filtros, es decir, viene de densidad 2, 4 y 8. O 2, 2, 4. Los tres juntos en un paquete. Entonces puedes poner uno detrás de otro y te van a quitar, si pones el de 8 y el de 2, pues te van a quitar 10 de luz, etcétera, ¿vale? Normalmente los por son pasos, para que te hagas una idea, ¿vale? Son pasos de diafragma, ¿vale? Para que más o menos te puedas hacer una idea. En cuanto a la anterior pregunta que es del objetivo macro, es lo que te decía, yo te iba a recomendar el 90mm de Tamron. Es un buen macro, es un macro que tiene, por así decirlo, un cierto nombre, un cierto caché, y está bastante bien. Te recomendaría este, ¿por qué? Pues simplemente porque da un buen resultado, no tiene un precio muy alto. Además, un 90mm macro tienes un poco cubierto todo, es decir, puedes hacer ya fotografías a insectos y demás sin llegar a asustarlos. Y también puedes hacer fotografías a objetos, es decir, te puedes alejar un poquito y ya está, ¿vale? Pero yo creo que es un objetivo macro bastante bueno. La siguiente es de Adrián Campos. Hola David, ¿qué objetivo fijo me recomiendas para una Nikon que no cueste mucho dinero? Y me podrías decir qué polarizador es mejor, porque hay muchos y no sé cómo diferenciarlos. Muchas gracias. Pues Adrián, el objetivo fijo para una cámara Nikon, si es APS-C, te recomiendo un 35mm 1.8. ¿Por qué? Porque al convertirlo, al multiplicarlo, se queda en un 50mm y te va a venir bien para retratos, incluso algún tipo de fotografía más. Si es una cámara full frame, un 50mm 1.8. Otros que te puedo recomendar de ópticas fijas, pues
algún angular, ¿vale? Estaríamos hablando de un 20 y pocos milímetros, un 24 milímetros, pero ya será algo más caro, o una óptica más larga, un 85 milímetros, 80 milímetros, pero que también va a ser un poquito más caro. Así que puedes irte al 35-1.8, que para retrato te va a ir bien y para otro tipo de fotografía callejera, o también el 50 milímetros, pero este se te va a quedar en un 80 y algo, que es lo que te decía, ¿vale? Se te va a quedar en un 82 milímetros y ya se te va a quedar un poco más largo para fotografía que no sea retrato. Así que, ya te digo, el 35 milímetros 1.8. ¿Barato? Pues en torno a los... No sé si está en torno a los 300 y pico euros, puede ser, ¿vale? No sé ahora muy bien. La siguiente es de Manuel Moreno. Dame una respuesta en menos de 10 segundos. Fujifilm X-E2 o Olympus EM1. Si pudieras comprar las dos, ¿cuál elegirías? Pues la Fujifilm X-E2. ¿Por qué? Porque no soy nada olimpista, no me gusta mucho Olympus. Me parece que realmente es una cámara que mola. O sea, ves la EM1 y realmente mola. Pero esta no la he usado, ¿vale? Esta en concreto no la he controlado, no la he usado, no he sacado fotos, no he visto muestras. Pero en otros modelos de Olympus que iban también un poco de cámaras reflex, de DSLRs, ¿vale? Como las E400, E420, E500, no me parecía que las fotos tuvieran mucha calidad. Sí, eran fotos de cámara reflex, pero no me parecía que fuesen la repera. Y la Fuji también me gusta. De aspecto también tiene un aspecto así retro y tal. Creo que Fujifilm está ganando un poco más la batalla en este mercado de cámaras sin espejo, cámaras retros y demás a los demás competidores porque ha apostado mucho por esta serie de cámaras. Y siento si llega tarde, ¿vale? Pero es que esto es preguntas y respuestas y como os dije, lo respondo a los días. La siguiente es de Edgar Rebolledo Casas. Hola David, para una 70D, un lente 50 milímetros le quedaría bien para retrato o mejor un 85 milímetros, ya que no es full frame. ¿Con cuál da mejores retratos en persona? Bodas y eventos, gracias. Pues para retratos puros y duros, 50 milímetros, ¿vale? Que se te va a quedar, como bien dices, en un 82 milímetros. Esto es para retratos. Ahora, no vale para retratos en general, es decir, no puedes hacer una boda entera con una óptica de 50 milímetros en una APS-C. Es una locura. Hay momentos que tendrás que utilizar algo más corto, incluso un 35 milímetros, y te hablo de full frame, no te hablo de APS-C. Es decir, hay veces que en APS-C necesitarás un 20 y algo milímetros, otras veces el 35 milímetros, que es lo equivalente a 50, estará bien, y otras veces necesitarás algo más largo, como un 70-200 o algo así. ¿Vale? Y siempre hablando de distancias de full frame. Si esto lo pasamos a APS-C, ya te digo, yo me intentaría hacer con un 20 y algo, un 24, con un 35 para usarlo como un 50 y con un 70-200 así para usarlo como un 100-300, más o menos. La siguiente es de Ricardo Capurro Robles. Hola David, estoy por comprar una Nikon de 3200, pero no tiene display superior. Te pregunto, ¿esto es tan importante como para comprar la superior cámara de 7100 que sí tiene? No, no es realmente importante. Tienes información en la parte de arriba. ¿Cuándo vas a utilizar esto? Cuando hagas fotografías con el trípode, fotografías por ejemplo nocturna. No tienes que estar mirando por el visor, no tienes que estar agachándote. O simplemente si utilizas el disparador a distancia, lo ves en la pantalla de arriba sin tener que agacharte o inclinarte. Al no tener esta pantalla, la cámara te lo muestra en la pantalla de atrás. Es decir, los mismos datos que tienes arriba, las tienes en la pantalla trasera. Pero hay veces que no es muy cómodo, porque tienes la cámara en un trípode, la tienes colocada muy baja, y estás mirando, etcétera. Pero no es algo primordial. Antes sí la gente lo tenía esto mucho en cuenta, hoy en día creo que bastante menos. La siguiente es de Andrés Vargas Valencia. Hola David, tengo una 5D Mark II y un 24-105. Estoy pensando en comprarme un 50 milímetros para retratos. ¿Me recomiendas el 1.8 o el 1.4? Ya sabes que hay gran diferencia de precio. Saludos. Pues Andrés, yo te diría que el 1.4 sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Porque yo creo que cuando pones un 1.8 en una 5D Mark II, se alinean los planetas, el universo se pliega sobre sí mismo, pasa algo, ¿vale? Es una óptica que es realmente, no mala, pero sí de construcciones muy pobre yo diría que montar una cámara full frame. Yo creo que el 50 milímetros lo sacaron más pensando en los usuarios APS-C. Lo puedes poner, ¿vale? La puedes utilizar, pero la óptica en sí es bastante, por así decirlo, pobre. Yo te recomendaría el 1.4 y además por varias razones. Seguramente próximamente el 1.4 desaparezca. Canon tiene planes para hacerlo desaparecer y obligarnos a los que tenemos cámaras full frame a pagar 1000 y pico euros por un objetivo de estas características en vez de pagar solamente 300, 400 euros, que es lo que estamos pagando ahora mismo. Así que yo te recomendaría el 1.4 y, si puede ser, a no mucho tardar, ¿vale? La siguiente es de José Manuel Núñez Mateos. Hola David, hace poco adquirí mi primera reflex, la Nikon D5100, y la cual me venía
como ha de ser normal con el lente objetivo 18-55, pero veo que se me ha quedado atrás tanto por distancia focal como por luminosidad. He estado mirando el Nikon 55-200, la verdad es que no me convence mucho. ¿Qué me podrías decir de él? Pues te podría decir que es exactamente lo mismo que el 18-55, pero con más distancia. Es decir, a ti se te está quedando atrás el 18-55 en distancia y luminosidad. Con el 55-200 te vas a quedar a gusto en distancia, pero no en luminosidad, porque tiene la misma, vamos a decir, porquería de luminosidad. Entonces, si quieres algo más luminoso, hay que soltar pasta, colega. Si quieres algo más luminoso en una distancia larga, te tendrías que ir a objetivos que son realmente algo caros, por ejemplo, 70-200, pero te estoy hablando de 700-800 euros. Si quieres luminosidad en estas distancias, ¿vale? Es complicado encontrar objetivos luminosos en las distancias que me pides y que sean además económicos. Si no, yo te recomendaría buscar uno que tenga estabilizador de imagen, es decir, VR. ¿Por qué? No va a ser más luminoso, pero te va a permitir disparar un poquito más lento. Entonces vamos a intentar compensar un poquito eso de la luz. Pero si realmente quieres uno que tenga un diafragma mayor, hay que soltar pasta. Las siguientes preguntas que me haces ¿es un buen objetivo o me aconsejas alguno mejor para el tipo de fotografía que me centro, como es la fotografía nocturna de paisajes y retratos? Si haces fotografía nocturna, lo que te decía el VR da un poco igual, ¿vale? Porque en exposiciones largas el VR no afecta. El VR es para disparar a un 60 o a un 80 de segundo. Cuando disparas más lento, da igual. La verdad es que me gustaría un 4x4, o sea, un todoterreno, pero a la vez económico. ¿Cuál me podría valer? Si quieres algo, es que en distancia, si quieres algo económico, luminoso, el 1755 que comentaba antes de Tamron, pero no tiene mucha distancia. Si quieres algo con distancia y que sea todoterreno, no hay. O sea, no hay un 18-200-2.8. No lo hay. Y lo que hay en 2.8 es o un objetivo corto y un objetivo más largo, pero el largo cuesta una pasta, o el corto se queda en eso, en un 55 milímetros, que es más o menos lo mismo que tienes. La siguiente es otra pregunta de Johnny Eduardo, que nos hizo otra pregunta antes, que dice: hola David, tengo varias preguntillas sobre ti y tu trabajo, para hacer esto un poco más divertido, ya que veo que te la pasas respondiendo muchas veces las mismas preguntas. ¿Cuál fue tu primera o segunda cámara DSLR? En tu trayectoria de fotógrafo... Disculpad, me he perdido. O sea, ¿cuál fue tu primera y segunda DSLR en tu trayectoria de fotógrafo? Vale, punto. Esto no lo entiendo. Platicamos de los dos osos que te hayan... O sea, de las dos cosas raras que te hayan pasado a la hora de trabajar como fotógrafo. ¿Has tenido problemas con algún cliente o autoridad por tu trabajo? ¿Accidentes que te haya pasado dentro de tu trabajo como fotógrafo? A mi amiga le gustas, dice que si te casarías con ella, muy bien David, que tengas un buen día. Pues no me casaría con ella, lo siento. Cosas que me hayan pasado, cosas divertidas. Pues realmente no muchas, la verdad, es un poco aburrido. Puede parecer que pasan cosas divertidas, pero no es así. Tal vez lo más, bueno, no curioso, pero haciendo fotografías en la calle, sobre todo a gente que se cree que sale en la foto y que no quiere salir en la foto, sobre todo gente que está vendiendo cosas en la calle de forma ilegal, como películas en DVD y cosas de estas. Siempre cuando haces una fotografía, y me acuerdo una vez que en el centro de Madrid me tocó estar discutiendo con un vendedor que apenas hablaba además castellano, y tuve un momento de tensión porque me quería quitar la cámara, yo le decía que no, vino otro y bueno, al final había policía cerca y la cosa se disimuló porque tampoco le interesaba mucho a él armar mucho follón. En otra ocasión, cosas divertidas, pues no, la verdad es que tampoco me ha pasado nada, así que de resaltar, no es un trabajo en el que te pasen muchas cosas divertidas. Sí que anteriormente, cuando trabajaba en laboratorios de revelado, sí que veía cosas que la gente a lo mejor pensaba que no se veían, pero con eso de que antes hacías fotografías en un carrete y que no se veían en ningún sitio, sino te las daban en el sobre, no sé, la gente pensaría que eso no lo veía nadie, pero sí veías algunas cosas que realmente unas te hacían gracia y otras te ponían triste, pero sobre todo había muchas que te hacían mucha gracia. Ahora, en cuanto a cámaras, pues mira, realmente yo lo primero con lo que tuve toma de contacto, y así os lo he puesto, a ver, es lo primero prácticamente en cámaras reflex que tuve toma de contacto fue con esta cámara reflex, que es de marca muy rara, que es de marca Chinon, que no es mía, sino que es de mis padres, y desde pequeño ha estado por casa dando vueltas, y vamos, tendrá 30 y algo años la cámara, y todavía dispara perfectamente, es decir, no es
es la típica cámara de carrete. Como veis tiene un aspecto muy retro, muy Nikon DF, de las que han salido ahora. Y es de marca Chinon, pero tiene montura, esto es la magia que había antes, tiene montura de PK de Pentax. Es decir, las cámaras Pentax de esta época tenían ese tipo de montura. Pues cosas curiosas de la cámara, que ya el diafragma descansa siempre abierto, ¿vale? Cosa que hace 30 años a lo mejor no era tan normal. Es un objetivo, venía con un 50 mm 1.9, diafragma también un poco raro, pero bueno, ya os digo, es que es una cámara un poco rara porque no es de una marca así muy... Antes, por así decirlo, había piratería en consolas, es decir, tú comprabas una consola y no pirateaban el juego original, sino que te hacían otro juego parecido. Pues esto pasaba un poquito igual, te hacían cámaras parecidas. Y luego ya con los años, cuando estudié fotografía, me compré esta Canon EOS 3000S, que no me la compré por nada más que porque fui a una tienda y vi la cámara que era reflex, que más ajustaba a mi presupuesto, es decir, casi la más barata y que no parecía estar mal, y dije, esa misma, ¿vale? Por eso utilizo Canon, no por otra cosa. No utilizo Canon porque no, porque da una... Simplemente porque el primer día me compré una cámara Canon y luego pues ya tienes un objetivo, ya tienes un... Y dices, pues no voy a cambiar, ¿no? Y a no ser que la líen muy gorda o que estropeen mucho las cámaras o que desaparezcan o algo de eso, no creo que en un corto plazo vaya a cambiar porque tampoco le doy tanta importancia a eso. Bueno, y la siguiente y última pregunta es de Grego White. Quizá, muy posiblemente, no leas esto para entrarlo en el vídeo, pero ahora que he ido a guardar la cámara y el objetivo, se me ha venido a la mente. ¿Cómo es mejor guardar los objetivos? ¿En vertical o horizontal? He visto que muchos lo ponen en vertical por los huecos que tiene la mochila, pero sería mejor ponerlos en horizontal, ¿no? Que las lentes estén reposando o no, desafiando la gravedad, da igual. O sea, es decir, que cómo es mejor guardar un objetivo, si es así o así. Yo normalmente guardo la cámara cuando estoy unos días que veo que no tengo nada concreto que hacer, es decir, que no tengo ningún evento, que no tengo nada en especial, ni quito el objetivo y la suelo guardar siempre hacia abajo. ¿Por qué? Porque todo el sensor y eso está en la parte de aquí, es decir, si lo guardas así, el propio polvo y todo tiende la gravedad a llevarla todo al sensor. Esto cuando lo guardo montado. Si no lo guardo montado, pues realmente da igual. Casi siempre se suelen guardar las mochilas así rectos, porque luego, mira, yo en este no lo tengo, pero aquí en las tapas ponemos, por ejemplo, 50 milímetros y lo guardamos. Entonces uno ve la mochila con todos así y sabe cuál es cada uno. Cierto que así también lo sabría, pero suelen ocupar un poquito más, ¿vale? Y realmente da igual. No creo que sea importante cómo guardarlo de una manera u otra. No tiene unas tensiones ni nada por guardarlo así, que por guardarlo así, que por guardarlo así, así. Realmente es algo que no creo que importe, pero sí que la cámara me gusta guardarla hacia abajo por el tema de la gravedad, que no se meta porquería dentro de la cámara. Pues esto ha sido todo sobre preguntas y respuestas. Estas son todas las respuestas que he dado a todas vuestras preguntas. Y deciros que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube, también lo podéis hacer en digitalredforyou.com, así como seguirnos a través de Facebook y Twitter. Recordaros que esta semana he abierto una pequeña tienda dentro de digitalredforyou.com, donde por ahora solo hay accesibles las alfombrillas de ratón, pero espero que en un futuro pueda ofreceros algo más, ¿vale? Sobre todo las camisetas, que estoy por ahí peleándome para intentar ofrecerosla. Pues esto ha sido todo, soy David López para digitalredforyou.com. Hasta la vista.